Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Buenos días a todos. Bueno, muy grato tenerlos acá otra vez en este sábado de Q&A. Y bueno, hoy tenemos de verdad algo muy interesante. Tenemos como invitados a Eduardo Carballo y es un médico psiquiatra, analista junguiano, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, fundador y director académico del Centro de Estudios Junguianos, desde donde se profundiza y difunde la obra de Carl Jung. Eduardo, de verdad que muy agradecidos de tenerte con nosotros. Gonzalo, creo que no necesitas introducción en este grupo, pero de nuevo gracias de estar acá con nosotros este sábado para compartir una discusión que estoy seguro que va a ser interesante para muchos, ¿no? Siempre nos hemos hecho mucho la pregunta de cómo se compara la psicología tradicional, el psicoanálisis, que está tan de alguna manera arraigado en nuestra sociedad y que tanto de nosotros hemos utilizado y utiliza la gente, con lo que podríamos llamar más la psicología transpersonal o la psicología espiritual. Y bueno, qué más que este banquete de tener dos expertos en la materia. Y lo que voy a sugerir es que arranquemos un poco por entender un poco las diferencias, o sea, de ambas metodologías. Al final, todas estas metodologías son positivas, buscan que lleguemos a tener más paz interior, a tener más relaciones más armónicas, pero ¿en qué se diferencian? Y quizás te quiero dar a ti primero la palabra, Eduardo, y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y por la confianza, además, de invitarme a este espacio para poder compartir ciertas ideas, ¿no? Que yo creo que son importantes. Yo siempre he comentado, o tengo mucho tiempo pensando y proponiendo que todo lo que es información acerca del mundo interior se termina transformando en herramientas de vida, ¿no? Herramientas para la cotidianidad, herramientas para las relaciones, herramientas para el trabajo, por lo cual creo que estos espacios de difusión de información son importantísimos. Entonces, desde un poco para comenzar, yo quisiera enmarcar un poco a lo mejor desde donde voy a hablar yo, porque creo que son la idea, o por lo menos eso es lo que yo pienso, que es cómo ir complementando información de manera que podamos tener al final como un gran abanico, de un gran panorama en el cual nos podemos ubicar dependiendo de nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel también de evolución de conciencia y nuestra evolución espiritual. Entonces, yo creo que hoy en día el psicoanálisis está difundido por todo el mundo. Sin embargo, por lo general, cuando se habla de psicoanálisis, se ubica o se relaciona con la obra de Sigmund Freud, ¿no? El psicoanálisis freudiano. Pudiéramos decir que hay una forma un poco más amplificada de entender el psicoanálisis como toda la aproximación que de alguna manera incorpora el inconsciente. O sea, aunque para nosotros es ya una vivencia, lo tenemos incorporado, realmente esa concepción de que nosotros tenemos un mundo interior que está permanentemente interactuando, tiene relativamente poco tiempo en la historia de la humanidad. Realmente fue Freud el que lo expone hace poco más de 100 años, ciento y pico de años. Cuando nosotros hablamos, o sea, ese psicoanálisis hoy en día tiene no solamente a Freud como referente, sino también a estudiosos post-freudianos que han profundizado y han complementado los estudios iniciales. Entre ellos está Jung, Carl Jung, que inicialmente fue un gran colaborador de Freud y al cabo de cierto tiempo, por diferencias personales y por diferencias teóricas, se separa de Freud y empieza a hablar de sus planteamientos, de planteamientos
ya más desde su perspectiva y desde su óptica. Yo diría que hay mucho de Jung que sigue basado en ese inconsciente, en esa relación entre un mundo consciente y un mundo inconsciente. Sin embargo, él es el que establece el puente, por lo menos desde mi perspectiva, es de los pensadores contemporáneos, bueno, contemporáneos ya murió hace cierto tiempo, pero de los pensadores de los fundadores del pensamiento occidental, que empieza a establecer el puente concreto y reconocible con el mundo de lo espiritual. O sea, entonces yo creo que ese es el gran aporte que tiene Jung, como pensador que viene de la medicina, porque era psiquiatra, como pensador que viene de la psicología, porque forma parte de los fundadores del psicoanálisis, pero que fue el primero, diría yo, que se atrevió a hacer el puente entre ese mundo más científico y el mundo espiritual, desde su experiencia personal y desde sus reflexiones. Interesante, ese puente es el primero que hace el puente hacia lo espiritual y de hecho se atreve a decir que algo que es una expresión que sé que te gusta a ti, Gonzalo, que es la creencia versus el conocimiento. Cuando le preguntan en esa famosa entrevista antes de morir que si él cree en Dios y dice, no, yo no creo en Dios, yo sé que existe Dios, ¿no? Ahora, Gonzalo, lo espiritual, ¿y cómo lo compararías tú y cómo lo describirías tú, lo que podríamos llamar la psicología transpersonal o espiritual? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en esto con Eduardo, con el que además he tenido la fortuna de poder conversar alguna vez antes de esta entrevista, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que el psicoanálisis tiene muchas ventajas y tiene sus utilidades, que duda cabe, ¿no? Y por eso se ha usado durante mucho tiempo y, como bien ha dicho Eduardo, pues se ha ido perfeccionando, ¿no? Con el tiempo también y se ha ido avanzando. Sin embargo, creo que la psicología espiritual, o también llamada transpersonal, que es Jung, uno de los pioneros, ¿no? Como bien ha dicho Eduardo en esto, tiene una serie de ventajas sobre el psicoanálisis, ¿no? Una de ellas, en mi opinión, es que cuando estamos haciendo psicología espiritual, estamos partiendo de un punto más elevado que la psicología tradicional, ¿no? Que se centra más en la mente, en los traumas, en las emociones, en fin, en los cuerpos inferiores que podríamos llamar el ego, ¿no? Mientras que la psicología espiritual, de alguna manera, introduce, recontextualiza la realidad para la gente porque nos presenta como seres espirituales. Claro, desde los cuerpos de más vibración, por ejemplo el alma, se tiene más poder para resolver dificultades, traumas, incluso traumas inconscientes, que desde el propio ego, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo siempre he visto que el psicoanálisis tiene un par de dificultades difíciles de resolver, ¿no? Una es que es muy difícil encontrar siempre todas las causas que intervienen en un trauma, ¿no? Porque a veces tenemos algunas causas aparentes y otras veces pueden venir pues hasta del pasado, de otras vidas, vete a saber, ¿no? Por lo tanto, es difícil trabajar con todas las causas de un trauma. Yo lo comparo, pues siempre lo he dicho en las conferencias, que si traigo una bolsa de confeti y se me caen todos al suelo, claro que puedo arrodillarme y coger uno a uno, ¿no? Pero voy a tardar 2 horas y me voy a deslomar. Mientras que si tengo una aspiradora en casa, llego con la aspiradora todos para arriba, ¿no? Entonces, una vez que comprendemos que somos seres espirituales, que somos almas en evolución, que estamos aquí para, digamos, evolucionar en consciencia, como ha dicho Eduardo, pues entonces esa comprensión, esa recontextualización de la realidad nos eleva la vibración, ¿verdad? Y al elevar la vibración es posible que esa vibración, de una manera casi silenciosa, por procesos puramente físicos, pues limpie los traumas inconscientes de una manera más eficaz. Me explico que el psicoanálisis, porque el psicoanálisis de alguna forma, cuando estamos buscando las causas del trauma, hablando del trauma, lo que sea, pues hasta lo reenergiza, ¿verdad? Es verdad que tenemos que reprogramar la mente con la información espiritual de una manera muy profunda para que la mente la pueda instalar, porque la mente no puede aceptar nada que no le parezca lógico. Pero en mi opinión esa es la gran ventaja de la psicología espiritual, que es que una vez recontextualizada la realidad, pues sube la vibración de la persona que es capaz de hacerlo y hay ciertos traumas que yo he observado que se diluyen como un azucarillo en un café, solo por la fuerza de la vibración.
un poco de la misma manera que cuando mezclas agua caliente con agua fría, pues acabas con agua templada, ¿no? Pues la energía de alta vibración hace acelerarse a la de menor vibración. Y por lo tanto, si combinamos el psicoanálisis con la psicología espiritual, estoy seguro que tendremos resultados más rápidos y más eficaces con las personas a las que se traten, ¿no? Así en resumen, ¿no? Y de una manera muy rápida, y si Eduardo estuviera de acuerdo, pues eso sería lo que yo comentaría como diferencias básicas entre ambos enfoques, ¿no? Ahora, para profundizar un poquito, porque tocaste el tema ya de irte a los traumas y superando los traumas, ese efecto aspiradora, Gonzalo, yo creo que es bueno explicarlo un poco y después preguntarle a Eduardo su opinión. Si no me equivoco, el efecto aspiradora es enfocarte más en los talentos para entonces aumentar tu vibración y no en tus traumas o las partes negativas que te han sucedido. Claro. ¿Lo interpreto correctamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, fíjate, ese aspecto aspirador al que yo me refiero tiene siempre dos componentes, ¿no? Un componente es manejar otra información en la mente, ¿no? Y lo que pasa, claro, que es como todo en la vida. Cuando quieres aprender a tocar el piano o a jugar al golf, no basta con el conocimiento teórico de alguna manera, porque luego cuando te pones delante del teclado o delante de la bola tienes que practicar, ¿no? Entonces, para que se instale esta información en la mente y no solo conozcamos acerca de la información, sino que nos convirtamos en ella, tenemos dos fases. La primera fase es la fase de obtención de información correcta, o sea, recontextualización de la realidad, ¿no? Y la segunda fase es entrenamiento en ella, ¿verdad? Y cuando nos entrenamos en eso que hemos aprendido, pues nos damos cuenta que en otras áreas de la medicina, si tienes colesterol, te dan una pastilla. Si tienes, yo qué sé, neumonía, te dan antibióticos. Pero contra los traumas, o sea, para alcanzar la paz interior, es aspirina para todo, ¿no? Que es darnos cuenta de que somos un alma, de que lo que nos ocurre para evolucionar, ¿verdad? Y que por lo tanto, ante esos traumas, pues es más rápido la aceptación, el agradecimiento de la experiencia y el soltar, ¿verdad? Que el ir a buscar los motivos del trauma y de alguna manera luchar contra el trauma directamente, que siempre consume más energía vital. Y no sé si Eduardo estaría de acuerdo con esto y si eso ha sido su experiencia, quizá nos pueda comentar, ¿no? Excelente. Eduardo, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que yo creo que el trauma o los traumas son situaciones muy particulares, ¿no? No todo el mundo tiene trauma. Para mí, un poco para contextualizar lo que es el trauma y a lo mejor para vincular lo que dice Gonzalo con lo que podemos, de una manera aproximarnos al trauma que puede ser muy interesante. El trauma es una experiencia en la vida para la cual nosotros no estábamos preparados a nivel de nuestra estructura psicológica. O sea, a lo largo de la vida, la estructura psicológica se va desarrollando y va teniendo una cantidad de fricciones, una cantidad de obstáculos que nos toca vivir, o sea, que son lo que podemos llamar las crisis naturales. La crisis quizás que se nos olvida mucho, pero que es la de las primeras crisis, es la crisis de la adolescencia, como nosotros venimos de una situación en la cual tenemos, de alguna manera, muchas personas, no todo el mundo, pero muchas personas tienen un entorno de protección, tienen un entorno que va guiando, que va acompañando, y de un momento a otro hay algo que cambia, cambia la visión que tiene la sociedad acerca de nosotros, tenemos mayores exigencias, cambia el cuerpo porque hay todo un movimiento hormonal y de alguna manera tenemos una primera confrontación más o menos importante con lo que somos nosotros a nivel de fortaleza y lo que nos están pidiendo. Sin embargo, esa transición siendo una crisis, estamos ya preparándonos para ello. ¿Cuál es la diferencia de una crisis de ese tipo y un trauma? En el trauma, la persona o el individuo no está preparado para lo que está pasando, ya sea porque se adelantó en términos de su desarrollo de una estructura, ya sea porque la situación lo toma en un momento en que las herramientas que tiene individuales para poderse adaptar, para volver a tener una autorregulación, no están funcionando.
le hace un niño que de repente pierde a sus padres, o sea, un niño que pierde a sus padres queda en un estado de indefensión y de vulnerabilidad, que no tiene recursos. Si no viene otro adulto a atajarlo, no tiene recursos realmente para poder readaptarse y autorregularse y poder seguir. Una persona que tiene un abuso sexual antes de haber estado en su iniciación sexual, podemos verlo como una situación que no está preparado, porque él lo percibe inevitablemente como una experiencia con un alto nivel de agresividad y un alto nivel de confusión. Entonces, pudiéramos decir que el trauma es una experiencia que se tiene en un momento en que la estructura psíquica y el individuo no está preparado para tenerla, con lo cual, de alguna manera, esa experiencia y se acompaña de un monto de emociones que pudiéramos llamar negativas. O sea, las emociones en principio no son ni negativas ni positivas, pero hay emociones que tienden como a detenernos, como a fijarnos, como a paralizarnos. Entre ellas el miedo, la rabia profunda. Entonces, el trauma se acompaña usualmente de este tipo de emociones. Y la persona queda frenada, queda paralizada allí, porque al haber una interrupción en un ciclo, en una evolución natural, al haber una detención allí, es como que esa experiencia rompe la capacidad de que le dé sentido a lo que sucedió. Y el ser humano, de alguna manera, está buscando sentido permanentemente. Eso yo diría que es de los aportes más interesantes de Jung cuando se aproxima al nivel transpersonal de la personalidad. En el nivel transpersonal, nosotros permanentemente estamos ordenando nuestro sentido de vida. El trauma, de alguna manera, marca una dificultad en encontrar eso. Y entonces estoy de acuerdo con Gonzalo que muchas veces hay otros elementos diferentes a la psicología tradicional que son capaces de darle sentido a esa experiencia y de alguna manera rescatar a la persona de eso que se está moviendo y de eso que lo tiene paralizado, que lo tiene amarrado y permite que comience a moverse nuevamente. Oyendo a Gonzalo me venía a la memoria la relación o la influencia que tuvo Jung en los planteamientos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, donde Alcohólicos Anónimos, uno de los elementos, uno de los principios que dice es, mire, usted para salir de esto, de alguna manera, tiene que creer que hay un principio transpersonal que lo va a acompañar y que lo pueda ayudar para poder lograr salir de esto. Es como a esta experiencia que lo tiene paralizado, que lo tiene de alguna manera dando vuelta y vuelta, vuelta sin poder salir, tiene que haber un algo superior. Hay una creencia en algo que le dé sentido para poder salir. De esa manera, yo sí creo que la conexión con lo espiritual muchas veces permite y ayuda y acelera que una persona logre salir de ese hoyo, muy diferente a el planteamiento de muchas escuelas de psicología, no todas, pero muchas escuelas, que lo que tratan es otra vez como de reeditar la situación y reeditar la situación y reeditar la situación, en el entendido que en algún momento en esa reedición la persona puede como reestructurar y salir de ella. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gonzalo, que hay veces que el que se active la dimensión espiritual para poder de alguna manera asimilar eso, puede acelerar y puede sacar. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en situaciones que son muy traumáticas, como puede ser la pérdida de un hijo pequeño, o sea, porque de alguna manera a partir de una determinada edad no es que uno está preparado para perder a un hijo en ningún momento, pero hay ciertas situaciones en las que uno puede como entender, entre comillas, que tiene que ver esa pérdida con mi vida. Pero hay otros momentos en los que eso no se puede asimilar. Y muchas veces es solamente desde la activación de una dimensión espiritual que eso logra como tener sentido y empieza nuevamente a moverse y la persona puede seguir su camino independientemente del dolor y el trauma que sufrió. Ahora, aquí hacen una pregunta y quisiera primero para que me la respondas tú, Eduardo. ¿Cuál es la diferencia entre traumas
y creencias, y si son equiparables. Una pregunta que nos están haciendo aquí en el chat. Fíjate, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que las creencias, nuevamente, un poco lo que tú comentabas al principio de esa frase de Jung de yo no creo, yo sé. O sea, yo creo que si nosotros tenemos una relación lo más limpia que podamos tener, por darle un nombre, con nuestra experiencia interna, ¿ok? Nosotros podemos hacerle un seguimiento a una cantidad de aproximaciones y conexiones con la realidad que tiene diferentes dimensiones, desde la dimensión más material, más orgánica, que es la conexión con nuestro cuerpo, la experiencia desde nuestro cuerpo. Yo sé que esta mano es mía porque se mueve y que cuando de alguna manera tiene alguna lesión me duele, yo sé. Yo no creo que esta mano es mía, yo sé que esta mano es mía. De la misma manera, en la medida que uno va teniendo experiencias, uno va sabiendo. O sea, yo sé que yo tengo una buena capacidad racional porque lo sé, no lo creo, lo sé. Y de esa manera vamos pudiendo como identificar entre cosas que yo sé de mí y cosas que yo creo de mí. Hay un tema que es inevitable y que yo creo que es donde empieza la confusión, que es que cuando el ego como elemento de la psique comienza a desarrollarse, empieza a llenarse de creencias. Entonces termina siendo el ego de alguna manera un sistema de creencias. Y lo complejo que tiene es que desde ese sistema de creencias yo comienzo a aproximarme a la realidad. Entonces, dependiendo de mi experiencia y de cómo se armó el sistema de creencias, mi realidad puede ser una realidad amable y que me protege, pero por otro lado, mi sistema de creencias puede ser que la realidad puede ser una situación que me vulnera y que es una amenaza permanente. Entonces, ahí ese sistema de creencias va, de alguna manera, determinando muchas veces, por lo menos por un tiempo importante de mi vida, va determinando mi vínculo, mi relación con el entorno, con la cotidianidad. Esa sería como lo que son las creencias. El trauma es el producto de una experiencia particular que se tiene en un momento que no se está preparado. O sea, la psique tiene mecanismos de autorregulación que están buscando permanentemente una homeostasis, que está buscando un equilibrio interno, que puede ser muy elevado o puede ser muy básico, pero lo está buscando. Cuando se produce el trauma, de alguna manera, es como, no sé, la imagen que me viene es como hacer una gelatina. O sea, para hacer una gelatina, lo que hemos hecho de gelatina, bueno, uno calienta, le pone la gelatina, la tiene que dejar tranquila, la mete en una nevera y al cabo de cierto tiempo tenemos esta pieza, este postre todo plano, homogéneo, que parece un espejo y tal. Todos, bueno, todos no, mentira, pero hemos visto cuando de repente en mi casa hacían gelatina y de repente, hicieron gelatina y uno metía el dedo, ya ese dedo quedó marcado en la gelatina. Y entonces, en particular, no cambió ni el sabor ni la estructura, pero cuando sacan la gelatina dice, alguien metió un dedo en la gelatina. Bueno, porque se interfirió en ese momento, en esa situación de consolidación de ese sistema, se intervino y se intervino de alguna manera que quedó marca. Pudiéramos decir, bueno, obviamente no, un trauma es mucho más complejo que meter el dedo en la gelatina, pero de alguna manera como metáfora visual, yo creo que un poco así funciona el trauma. Porque ¿qué es lo que pasa? Que una vez que el trauma se da en nuestro aparato psíquico, en nuestro aparato, en nuestro ser humano, en nuestro aparato psíquico, cuando sucede el trauma, de alguna manera queda una herida que algunas veces se puede transformar en una cicatriz que uno aprende a convivir con ella, en algunos momentos se transforma en estas heridas que aparentemente cicatrizaron, pero entonces de vez en cuando se vuelven a abrir y supuran y están allí permanentemente haciendo síntomas. Gonzalo, primero para aclarar, en España también le dicen gelatina, para que no nos confundamos. Sí, ¿Sabes sí. lo que es gelatina? En España le dicen gelatina también, hasta donde yo sé. No soy un experto culinario, pero creo que sí, que se llama gelatina, sí. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Diferencia entre los traumas y las creencias.
Pues mira, hijo, lo ha explicado muy bien Eduardo y es difícil añadir algo valioso, ¿no?, a lo que él ya ha dicho, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con la diferencia entre una cosa y otra. Para mí una creencia es un conocimiento no verificado. Por eso se dice creencia. Como bien ha dicho Eduardo, si a mí me preguntan, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Hombre, yo contestaría que no lo creo, que lo sé, he visto una foto, ¿no? Yo creo que lo importante de la psicología espiritual es que cuando tú das una información diferente, ¿verdad?, que la mente de la persona que tiene un trauma puede aceptar, es cuando ese trauma puede sanarse de una manera muy rápida. Por ejemplo, Eduardo ha hablado de traumas importantes que la gente les ha ocurrido, la pérdida de un ser querido, de un niño, ¿no? Por ejemplo, abusos sexuales a una edad en la que no puedes realmente comprender de qué va todo ese tema, ¿no? Pero claro, si yo me enfrento a esas situaciones desde una información que yo llamaría clásica, claro, la capacidad de superar ese trauma es dificilísima, ¿no? Y Eduardo, como terapeuta, pues tiene una experiencia amplia en eso, ¿no? Ahora bien, si la información que yo manejo es otra, que es, por ejemplo puede ser esta, que te ofrezco en dos segundos, mira, yo primero lo que tengo que comprender es que soy un alma, ¿verdad? Y ese trauma le ha pasado a mi ego, no a mí. ¿Okay? Yo soy un alma que tiene un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico en el que está encarnado, ¿verdad? Pero eso que a mí me ha ocurrido está dictado por las leyes universales. Las leyes universales rigen la evolución de la consciencia de las almas. Y como es arriba es abajo, igual que los alumnos de una escuela de la Tierra, pues tienen que pasar por situaciones al principio complicadas, ¿no?, para aprender ciertas cosas. Las almas también tienen que pasar por eventos, ¿verdad?, que le hacen, bueno, pues subir de nivel de consciencia de alguna manera una vez que son capaces de mantener su paz ante el evento, ¿no? Trascender, por así decirlo, el trauma, ¿no? Entonces, fíjate, si yo he tenido, porque no es mi caso, pero si yo hubiera tenido abusos sexuales de pequeño, claro, con la información clásica es mucho más difícil superar la situación que si alguien me explica, mira, es que este alma, tu alma, cuando viene aquí y se encarna, tiene un destino y una misión. Y el destino son las situaciones difíciles por las que vas a tener que pasar para aprender algo de ellas, ¿no? Y aprender siempre significa, en general, saber mantener la paz imperturbable ante lo externo, ¿no? Eso de alguna manera nos ayuda a subir por los niveles de consciencia a los que Eduardo se refería y de los que tantas veces he hablado yo también, ¿no? Entonces, claro, si yo me veo como un alma, veo que esa experiencia fue una experiencia necesaria para mi crecimiento, experiencia además que yo posiblemente ya he pactado antes de venir, ¿no?, como el guión del destino al que el alma se tiene que enfrentar, pues entonces a mí me es más fácil, ¿verdad?, comprender, limpiar mi pasado, ¿no?, en el sentido de decir, mira, todo lo que me ha ocurrido ha sido perfecto y necesario para el crecimiento de mi alma y todo tiene un propósito de amor detrás, ¿verdad?, porque en el universo no existe el azar. La consciencia crea la realidad y lo hace siguiendo unas leyes. Esas leyes son pedagógicas y a cada uno le corresponde unas experiencias distinto que a otros, porque así como el ego es el locus o la fuente de nuestra personalidad, creo que el alma es la fuente de nuestra individualidad, ¿no? Entonces, el alma es lo que nosotros vamos a ser eternamente y el ego va a durar lo que dure, ¿no? Entonces, creo que también si somos capaces de esos traumas verlos más como testigos que como sujeto, nos va a ayudar a resolverlos. La única manera de verlos como testigos es situarnos en el alma para que el alma testifique al ego. Y entonces podríamos decir, mira que bien, a mi ego le pasó esto hace tantos años, yo no estaba preparado, me causó un trauma. Pero ahora ya he comprendido cómo funciona la realidad, he comprendido que soy un ser espiritual y no físico, que estoy aquí para que mi alma avance. Y entonces fíjate que soy capaz de llegar hasta no solo aceptar, sino agradecer esas experiencias que no fueron agradables en su momento, porque de alguna manera mi mente comprende que fueron necesarias para la evolución de mi alma. Claro, en cuanto un paciente, ¿no?, pueda hacer eso, la limpieza de ese trauma se facilita obviamente enormemente porque se comprende el valor que eso ha tenido para mí, ¿no? Y entonces
Igual que cuando yo era alumno de un colegio me molestaban los problemas de matemáticas muy difíciles porque me llevaban a un gran esfuerzo y tal, pero sin embargo había una comprensión de que eso tenía un valor, de que cuando yo aprendiera eso, eso me ayudaría de alguna manera luego pues en la vida pues a avanzar o a ser más capaz o lo que fuera. Siempre que la mente comprende el valor de lo que ocurre, aunque lo que ocurre no sea lo más agradable para el ego, creo que ya se ha avanzado un camino importante para resolver el trauma, ¿no? Y tengo experiencia con personas que han pasado por este tipo de traumas a los que se refería Eduardo, que efectivamente pues, llevaban muchos años sin poder salir de ahí hasta que fueron capaces de comprender la realidad de esta manera. Y una vez comprendida la realidad de esta manera, pues de alguna manera como que somos capaces de agradecer nuestro pasado, nuestras experiencias desagradables, aquellas para las que no estábamos preparados, porque sabemos que eran experiencias pedagógicas para nosotros y que tenían un propósito de amor detrás. ¿No sé si explico? Entonces, con esa comprensión, que además ya no es una creencia, porque esa comprensión se puede verificar, ¿verdad? Hay veces que nosotros no podemos verificar empíricamente las cosas, por ejemplo, los pensamientos. Nadie ha podido pesar o medir uno, tocarlo, a qué huele, pero todos hemos experimentado sus efectos y por eso, ¿me entiendes? Sabemos que existen, ¿no? Y no lo dudamos, como ha dicho Eduardo, oye, yo sé que pienso, no se me explico, ¿no? Y no es que lo crea, lo sé, pero solo lo sabemos por los efectos. Bueno, con la ley universal pasa lo mismo. Yo no voy a poder fotografiar las leyes universales para enseñároslas, pero sí podemos verificar sus efectos. Y los efectos de la comprensión y de la aceptación son siempre los mismos. Ganas paz interior y además cambia la situación para ti porque ya no tiene un motivo pedagógico, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión al respecto y eso es lo que he podido comprobar bueno, en los años que llevo intentando hablar con gente con traumas. Fíjate que además esto no solo lo ha comprobado Eduardo, sino que, por ejemplo, él se ha referido a Alcohólicos Anónimos. Aquí en España hay una asociación de unos psiquiatras y psicólogos estupendos, ¿no? que es parecido al Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, se llama Proyecto Hombre, ¿no? Y que tratan con los problemas más difíciles, la drogadicción, las personas que están en la cárcel, las personas que han tenido traumas. Y llevo trabajando con ellos mucho tiempo, ¿no? Con estas ideas. Y lo que me dicen todos ellos, sin excepción, es que cuando introducen, ¿no? estas comprensiones en la mente de las personas a las que están tratando, la velocidad de la mejoría es brutal, ¿no? Y por lo tanto, ese es el poder, en mi opinión, de la comprensión espiritual y de encontrar el verdadero sentido de cómo funciona la realidad y para qué estamos aquí, ¿no? Ahora, fíjate, desde la espiritualidad entendemos que todo es perfecto y necesario y Claro, que venimos a cumplir un destino claro. de experiencias para aprender y que nos ayuden a trascender el ego. Uh-huh. Eduardo, desde la psicoanálisis, ¿cómo es el proceso para trascender el ego? Coinciden con ese proceso, obviamente, ¿no? Sí. Fíjate, yo diría, Gonzalo acaba de dar un nombre, acaba de nombrar algo que yo creo que es muy importante, que es el acelerador, ¿no? Yo creo que un poco, una pequeña introducción para contestar tu pregunta. Cuando Jung habla del nivel transpersonal de la psique, él habla de alguna manera de cómo ese nivel se rompe la dimensión espacio-tiempo. Y cuando de alguna manera nosotros trascendemos la dimensión espacio-tiempo, podemos entrar en un proceso de aceleración de conciencia que realmente se hace increíble, ¿no? El gran tema es cómo llegar a ese nivel transpersonal de la psique de una manera, vamos a decir, como guiada, por darle un nombre. Porque hay situaciones que colocan, y entre ellos los traumas, colocan a las personas en esa necesidad de búsqueda de sentido. Muchas veces en sí mismo hay un aceleramiento que logran llegar a esa dimensión espiritual de una manera más rápida que otras personas que no han tenido ese tipo de situaciones.
pero todas las personas que de alguna manera tocan el aspecto transpersonal llegan a ese nivel de aceleramiento porque hay de alguna manera esa vivencia de que se rompe la dimensión espacio-tiempo. ¿Okay? Una pequeña introducción, ahora entramos a contestar tu pregunta. Fíjate, e insisto, una cosa es el psicoanálisis junguiano y otra cosa es el psicoanálisis. Lo sigo aclarando porque ustedes le dicen, un psicoanalista me dijo a mí esto y esto y esto, y le voy a decir, ese psicoanalista no sabe nada de psicoanálisis. Y es verdad, no sabe nada de psicoanálisis freudiano. Esta es la perspectiva junguiana de lo que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, desde la perspectiva junguiana, nosotros tenemos, Jung plantea que nosotros, un poco la metáfora que yo muchas veces utilizo, somos como una semilla que tenemos un gran potencial y nos toca como desarrollar ese potencial, que fue lo que ese desarrollo, ese instinto, por darle un nombre, de desarrollo del potencial, fue lo que él llamó el principio de individuación. Todos nosotros llegamos acá con de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, un mandato de seguir nuestro principio de individuación. Yo llego con una semilla que podemos interpretar de varias maneras. Desde la manera que Gonzalo ha comentado, yo llego aquí con una misión, yo llego aquí ya con un cierto programa de ejercicio, por darle un nombre, que me toca desarrollar para fortalecerme y para evolucionar. ¿Okay? En otro sentido, un sentido, no como lo comenta Gonzalo, sino un punto de vista más psíquico, más psicológico, no tanto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista más psicológico, yo llego con una esencia arquetipal, yo llego con una esencia de mí, una esencia psíquica que me toca desarrollar, con una naturaleza. Un poco, no quiero como perderme mucho, pero para tratar de amplificar un poco de qué se trata naturaleza. Si nosotros vemos, por ejemplo, una naturaleza de alguien que es urbano, lo llevas a vivir a la provincia, muchas veces se vuelve loco, porque él necesita la conexión urbana, la dinámica, el movimiento de personas, etcétera, etcétera. Y pasa al revés. Si tú traes a alguien de una provincia, de un campo y lo llevas a la parte urbana, igualmente se desacomoda porque su naturaleza de alguna manera no logra como coincidir, no logra adaptarse. Entonces, de alguna manera, cada uno tiene una cierta naturaleza hay muchas formas de identificarla, o sea, lo que nosotros llamamos hacer conciencia de ese arquetipo, de esa naturaleza arquetipal. Y entonces, a lo largo de la vida, esa expresión, esa naturaleza busca desarrollarse. En un momento de la vida, en los momentos iniciales, inevitablemente esa naturaleza está interferida por las creencias y los saberes de nuestro entorno, principalmente de mamá y de papá. O sea, en esa primera época en que nosotros nos sentimos y percibimos vulnerables, todo lo que mamá o papá o nuestro entorno significativo nos diga acerca de nosotros mismos o acerca de la realidad va a tener un efecto hasta que nosotros no podamos desarmarlo o no podamos actualizarlo. Es lo que estuvimos llamando como se establece un sistema de creencias. Ese sistema de creencias por mucho tiempo funciona como un sistema de sobrevivencia. Si yo no tengo algo en lo que yo creo, en lo que yo armo mi realidad, la fantasía que se tiene es que yo voy a morir, que soy vulnerable, que estoy amenazado. Entonces, eso muchas veces lo que hace es que funciona como un velo que no permite que yo profundice un poco más, en el cual yo me pregunto, ¿y qué hay más allá de esto? Porque hay un gran miedo a confrontar ese sistema de creencias. Porque lo que sienten muchas personas es que si yo confronto mi sistema de creencias y me doy cuenta que no es válido, me quedo sin nada, me quedo en el aire. Y ese quedarse en el aire muchas personas no lo toleran. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay que quedarse en el aire para uno poder entrar en las dimensiones más profundas y más transpersonales de la psique, que es lo que conocemos como trascender el ego. Un poco trascender el ego implica que
ese sistema de creencias que me tiene de alguna manera limitado, yo logre realmente como soltar el sistema y darme cuenta que el ego cae. O sea, que hay como entro dentro de una vivencia mucho más compleja, más completa y más profunda de mi mundo interior, en el cual yo empiezo a vincularme de una manera diferente, no solamente conmigo, sino con la vida. Y ahí es donde empiezo a conectarme y empieza a aparecer como de una manera una relación mucho más directa con mi dimensión espiritual. Fíjate, esto que estamos describiendo, a ese nivel de complejidad, de alguna manera tiene que ver desde el punto de vista de la psicología, hace que no todo el mundo se espere que llegue a ese nivel. Por eso, por eso es que por muchos años en la dimensión espiritual ha estado separada del trabajo psicológico. Uno, porque no se espera, otro, porque se ve como casi que una situación de posgrado en el camino, en el desarrollo. Y yo creo que por eso es tan interesante el planteamiento de Gonzalo, que entonces él nos dice, ya, mira, esto no es posgrado, esto es posgrado para algunas personas, pero si entramos de una forma diferente a saber que hay algo que ya está comprobado, descrito, que está allí, entonces de alguna manera podemos como empezar a incorporar esa información allí, que yo creo que es el gran aporte del trabajo que viene haciendo Gonzalo, como hay una amplificación, hay una extensión desarrollada de un algo que está allí, porque hasta ahora el planteamiento un poco era, bueno, usted primero tiene que resolver esta parte, ¿ok? Para que usted entre en el posgrado, para que entonces en el posgrado comience. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las personas ven el currículum y dicen, mire, yo no quiero seguir estudiando, o sea, yo me quiero quedar aquí y la cosa no me complica, y entonces eso es para algunas personas que de repente tienen algunas intuiciones y tal, y quieren seguir sus estudios de doctorado por allá, pero a mí no me complica la existencia. Mientras que creo que cuando te lo ponen de la manera en que Gonzalo lo comenta, donde te dice, mire, está demostrado desde la antigüedad, hay personas que han hecho este camino y que han recorrido, y se ha demostrado que aquí hay unas formas y unas dinámicas que están allí, que aproxímese, que véalas para que vea que las va a encontrar. Ahora, no me voy a meter en ese camino porque ese es el terreno de Gonzalo, no es el mío ni mucho menos. Entonces. Pero antes de pasar a Gonzalo, para entender un poquito más tu camino, como lo dices tú, si interpreto correctamente, entonces, podríamos decir que el psicoanálisis junguiano puede verse como una primera etapa para ir preparando a la persona para que después esté más lista para ir a la parte transpersonal, a la espiritual. ¿Se puede interpretar eso así? A menos que pases por una crisis muy profunda que te lleve directo, obviamente, a lo espiritual, pero podría verse de esa forma. ¿Lo he interpretado correctamente? Sí, lo has interpretado correctamente. Yo creo, Jung tenía una frase que para mí es mucho más profunda de lo que muchas personas, su interpretación mucho más profunda de lo que muchas personas le han dado, que Jung decía, tú puedes ayudar como terapeuta hasta donde fuiste ayudado tú. Parafraseando lo que Jung dice, tú vas a poder acompañar hasta el nivel de conciencia que has alcanzado tú. ¿Qué pasó? Jung llegó a niveles de conciencia, yo diría que muy, muy, muy altos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos niveles de conciencia, uno los encuentra, la conexión con ese nivel de conciencia, el hablar de ese nivel de conciencia, uno lo consigue a lo largo de la obra, pero en ningún momento se permitió reunirlos en una sola obra, un solo pensamiento. Y me atrevo a decir que no se atrevió, o sea, insisto, no se atrevió, porque para el momento en que él está haciendo sus planteamientos, que para él era muy importante ser tomados en cuenta, salirse del mundo científico era entrar en el mundo esotérico y de entrada estaría invalidado. Entonces, aunque él, como te digo, lo señala en muchos aspectos de su obra,
y aunque él lo vive y en las referencias acerca de su personalidad y a su vida privada, encontramos muchos elementos que hablan sobre eso y en lo que hizo, pues, en los elementos materiales con que se reunió, con que desarrolló. Él en ningún momento se refirió directamente a ese aspecto o lo desarrolló directamente, o sea, lo nombró pero no lo desarrolló. Y la interpretación que yo tengo es precisamente por el gran miedo que había en la época, que separarse de lo científico era de alguna manera un riesgo de que el planteamiento teórico se invalidara, que fue un poco el mismo miedo que tuvo Freud al principio. Cuando Freud empieza a hablar de que hay un inconsciente, que hoy en día para todos está aceptado de una manera natural, los sarcásticos de la época le decían, bueno, pruébame dónde está el inconsciente, dónde está el órgano, está aquí o está aquí, vamos a disecar el inconsciente y entonces se burlaban terriblemente de Freud. Freud sufría terriblemente, porque de alguna manera él sabía que estaba el inconsciente, pero no tenía cómo probarlo. Yo diría que eso puede ser una analogía con lo que nos pasa entre también la comprensión psicológica y el aspecto espiritual. Si uno no ha tenido una experiencia espiritual, y viene alguien y le dice, bueno, pero pruébame, ¿dónde está? Enséñamela, o sea, muéstramela. Si uno no ha tenido la experiencia y la puede de alguna manera transmitir o la puede como ayudar a que esa persona se aproxime, bueno, ahí se acabó el cuento, ahí se acabó la discusión, bueno, porque ya es un modo de ver las cosas frente a otro modo de experimentar las cosas. Entonces, ahí hay unos bypass, se rompen los puentes. Pues. Entonces... Claro, afortunadamente creo, Eduardo, ahorita la ciencia poco a poco nos ayuda más, ¿no? Con el tema de física cuántica, que estoy seguro que Gonzalo va a querer responder. Pero antes de eso, Gonzalo, la pregunta para ti es, primero, si tú también ves la psicoanálisis junguiano como un puente para algunos que pueda ayudar a llegar al tema espiritual, pero quizá la pregunta un poquito más amplia. Entrar en el mundo espiritual, comprender lo que obviamente para ti ya es 2 más 2 es 4, no es fácil. ¿Cómo mejor ayudar a que la gente llegue para allá y tú crees que puede ser lo junguiano algo efectivo para ir poco a poco hacia allá? Bueno, vamos a ver. Primero, construyendo sobre lo que ya ha dicho Eduardo, sí creo que Jung fue uno de los profesionales de la psicología y la psiquiatría que se atrevieron, aun con un cierto miedo, como él bien dice, y además comprensible, sobre todo en la época en la que estuvo, ¿no? Pues a romper ciertas barreras. Mira, si tú, por ejemplo, coges a Hawkins, ¿no? Y estudias cómo él clasifica los niveles de conciencia, fíjate que él habla de una línea muy clara, ¿no? Y una línea divisoria clara en la que solo ciertos intelectuales han conseguido traspasar. Y creo que Jung ha sido uno de ellos, ¿no? Fíjate que Freud y otros muchos grandes pensadores, filósofos, psicólogos, científicos, etcétera, llegan al perfeccionamiento de la razón, pero no se abren al mundo no lineal del amor. Creo que Jung se abrió personalmente a ese mundo no lineal del amor, como dice Eduardo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, Jung también tenía un ego, porque todos los seres humanos tenemos un ego mientras el alma esté encarnada. Cuando hablamos de trascender el ego, nunca podemos, esto es otra confusión que hay que aclarar, ¿no? Nunca podemos pretender eliminarlo, ¿verdad? Porque claro, el ego es el conjunto de los 3 cuerpos inferiores y mientras no se produzca la muerte física, pues seguiremos teniendo un ego. Un ego trascendido, en mi opinión, es un ego neutralizado. Lo que significa neutralizado es que ya no nos molesta, ¿verdad?, para que nuestra máxima vibración pueda expresarse libremente en el mundo físico, ¿no? Entonces, Jung, como tenía ego, tenemos que comprender cuáles son las necesidades básicas del ego para también comprender lo que está diciendo Eduardo, ¿no? Hay 2 necesidades básicas del ego que todos conocemos. Una es el control de lo externo, para que esté como nos guste, y otra es esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, aceptados, respetados por los demás, ¿no?
Entonces, claro, lo que Jung decía cuando Jung lo dijo era muy novedoso. Todavía no se había desarrollado la física cuántica, la gente tenía la física clásica en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que la ventaja que tenemos en este tiempo y que nos puede ayudar a los que estamos intentando pues, ayudar a la gente a superar traumas o a tener más paz, ¿no? Es que hay un refrán de la filosofía que dice que no se puede pensar fuera de tu contexto. Lo hemos comentado muchas veces en las conferencias. Se puede intuir fuera del contexto, pero no se puede pensar fuera del contexto. Si quiero pensar de otra manera, tengo que cambiar de contexto. Como muy bien ha dicho Eduardo, todo ese cambio de contexto al principio da miedo porque te quedas en el aire, como él ha explicado fenomenalmente bien. Y claro, quedarte en el aire da pavor al ego, porque el ego siempre quiere estar en control de todo, ¿no? ¿Sabes? Y saber y comprender. Entonces, esa salida de la zona de confort es algo necesario para todo el mundo que quiera avanzar espiritualmente, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos ahora sobre la que había hace pues, 100 años o 80 años o lo que sea, es que la propia física, ¿verdad?, nos lleva, de alguna manera nos invita a hacer ese camino, porque la física cuántica ha revolucionado todo lo que la física clásica decía sobre la realidad. Es verdad que todos los que tenemos una cierta edad, nosotros tres que estamos participando en esta conferencia, hemos sido educados en la física clásica, no había otra cosa. Pero cuando ya comprendemos la física cuántica, no podemos seguir actuando como si la física cuántica no hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué nos pasaba hasta ahora? Justo lo que ha dicho Eduardo. Los místicos vienen diciendo desde la antigüedad que esto es así, pero no les hemos hecho mucho caso porque había una esquizofrenia de alguna manera, ¿no?, entre esa visión mística de la realidad que solo era posible a partir de unos niveles de conciencia muy altos, ¿verdad?, con lo que la ciencia y la razón nos iba diciendo según cuando nos educaban. Pero claro, ahora viene la física cuántica y dice, un momento, que la realidad más importante del universo no es física. Los premios Nobel de la física actual, Susskind, Hooft y otros muchos, están diciendo que la realidad física es holográfica, es decir, que ni existe realmente, ¿no?, que es una proyección desde un plano bidimensional. O sea, es un poco lo que nos decían los Vedas y los Vedantas, de que la realidad material era ilusión o maya. También dice la física cuántica que el universo es multidimensional. Cada dimensión es un mundo nuevo donde la energía vibra con más rapidez y contiene más información, porque hay un principio de la física que dice cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Lo explico siempre en las conferencias diciendo, en esta copa no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosa. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer el recipiente más grande. ¿Ok? La manera que nosotros tenemos de hacer nuestro recipiente más grande para tener más sabiduría y más información es solo a través de la paz interior, que es la que sube la vibración. Para tener paz interior tenemos que liberarnos de los traumas. Por lo tanto, Jung creo que fue un pionero, pero Jung fue casi yo diría un adelantado a su época, como lo fue Tesla, ¿no?, en la tecnología, y como ha habido otras ocasiones en la vida. Claro, si Jung viviera hoy, ¿verdad?, y fuera conocedor de la física cuántica, pues ese, llamamos, miedo del que ha hablado, ¿no?, Eduardo, entre comillas, o ese respeto que él tenía a no ser considerado profesionalmente científico por hablar de estas cosas, pues quedaría reducido, porque la física cuántica nos amplía el contexto de la mente para que podamos pensar de otra manera. Entonces, fíjate que una de las recomendaciones que yo le he hecho en alguna ocasión a muchos terapeutas o psicólogos o psiquiatras con los que he tenido la ocasión de conversar es animarles a que lean un poco sobre la física cuántica, ¿no? Porque cuando se produce lo que dice Eduardo, que claro, cuando viene un paciente, ¿no?, su nivel de conciencia no es muy alto, le empiezas a hablar de la espiritualidad para que él pueda usar ese poder, puede haber una resistencia, porque su nivel de conciencia no le da para comprender eso. Entonces, digo, al menos a nivel intuitivo, como lo comprendían los místicos antes, ¿no? Pero claro, si le damos 2 o 3 o 4 pinceladas, ¿no?, de cómo la física cuántica ve la realidad, pues esa cabeza puede empezar a decir así, a ver, ¿cómo? ¿Qué me dices? Y, ¿sabes? Y poder un poco empezar a recontextualizar, o sea, que significa cambiar un poco su contexto mental. Si tú quieres, podemos decir, cambiarle un poco sus creencias, ¿no?,
sobre la realidad, sobre la vida, sobre quién es él y para qué está aquí, ya no solo basado en lo que han dicho unos místicos durante toda la vida, que han tenido un nivel de conciencia muy alto, sino basado ya en el conocimiento racional de la realidad presentado por la física cuántica. Fíjate que Eduardo ha dicho una cosa importantísima que no quiero que pase desapercibida, y por eso quiero repetirla o insistir en lo que ha dicho, ¿no? Eduardo ha dicho que, claro, uno solo puede ayudar a otro hasta donde su propio nivel de conciencia da. ¿Me explico? En el contexto mental pasa lo mismo. Yo solo puedo ayudar a otro hasta el contexto mental que yo pueda estar manejando, ¿verdad? Con lo cual, lo que pasaba hasta ahora, y con esto termino, es que la física clásica nos invitaba a estudiar la realidad de una forma fragmentada, porque veía la realidad como una serie de objetos separados unos de otros y de alguna manera suspendidos en el espacio sin gran relación entre ellos. Por eso podía dar sentido a estudiar la realidad de una manera fragmentada, y por eso hay psiquiatras, pero a lo mejor el psiquiatra sabe poco de filosofía, o hay filósofos que no saben nada de psiquiatría, o hay economistas que no saben nada de otra cosa. Pero ahora creo que tenemos que volver un poco más a ser como Leonardo da Vinci, en el sentido de que tenemos que saber un poco de todo para poder hacer bien nuestra profesión, ¿no? Porque ahora la física cuántica nos presenta una realidad unificada y no fragmentada. Entonces, por ejemplo, el saber un poco de física cuántica va a ayudar mucho por ejemplo, a los psiquiatras o a los psicólogos o a los terapeutas a recontextualizar la realidad mental que el paciente trae a la consulta, ¿no? Que el 99,9% de los casos, como no puede ser de otra manera, está basada en una educación centrada en la física clásica y en la visión clásica de la vida. Entonces ya no solo le podemos dar argumentos, si tú quieres llamarlo así, psicológicos, sino que le podemos dar argumentos físicos, no sé si me explico, ¿no? Para que él pueda en su mente también intentar cambiar su comprensión de la realidad. Ten en cuenta que las tres preguntas más importantes de la filosofía siempre han sido: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué pasa después de la muerte física, ¿no? Entonces, si a quién soy yo tú contestas: oye, tú no eres un cuerpo físico, tú eres un ser multidimensional demostrado por la física cuántica, no ya por los místicos, donde tienes varios cuerpos que vibran más alto, coño, pues identifícate con el más alto y opera desde ahí, ¿ves? O, por ejemplo, ¿para qué estoy aquí? Pues mira, tú no estás aquí para sobrevivir, porque nadie puede morir, visto desde el punto de vista del alma. Tú estás aquí para desarrollarte espiritualmente y te van a pasar los eventos necesarios para que así sea. Y así tienes que comprenderlo y valorarlos y aceptarlos y agradecerlos, porque son los que te llevan a cumplir ese destino o esa misión de la que hablábamos antes Eduardo y yo, ¿no? Y por último, ¿qué pasa después de la muerte? Pues si nadie muere, solo muere el ego. Pero como muy bien ha dicho Eduardo antes, la individualidad no está en el ego está la personalidad, la individualidad está en esas dimensiones fuera del espacio-tiempo que él llama transpersonales y que yo puedo llamar también espirituales, y esas no van a morir. O sea, fíjate que entendemos mal la muerte en el sentido de que la solemos ver como un gran problema y tenemos un gran miedo y produce una gran tristeza en la gente, cuando si la comprendiéramos bien lo que significa, debería producir una gran alegría. No sé si me entienden, ¿no? Porque la muerte es un cambio de experiencia, no a peor, sino a mejor. Cuando yo era niño, yo siempre lo digo, me ponía triste cuando empezaba el colegio y contento cuando empezaban las vacaciones. Y aquí, sin embargo, lo vemos al revés. Cuando estamos en el colegio, queremos seguir en el colegio como dé lugar, mientras que cualquier persona que comprenda la realidad espiritual, fíjate que los místicos siempre han tenido una cierta prisa, entre comillas, por morir. A la carta de San Agustín, por ejemplo, así lo expresa: si me quieres, llórame; si me amas, no me llores; si supieras lo que me espera. Fíjate la buena distinción que en esa frase hace el cariño y el amor. Cariño produce apego, el amor no, quiere lo mejor para el otro aunque sea sin ti, y él sabe perfectamente lo que le espera. Claro que eso lo puede decir San Agustín y 3 personas más, hasta la física cuántica. A partir de la física cuántica, esta comprensión creo que queda más disponible, ¿verdad?, para las personas de menor nivel de conciencia, que no pueden ver lo que vio San Agustín por intuición y necesitan verlo de una manera racional. Pero ahora tenemos las armas para presentársela.
Por eso creo de verdad, y no sé qué opinará Eduardo al respecto, pero creo de verdad que los terapeutas ganarían herramientas y posibilidades de ayudar a la gente si comprendieran las nociones básicas, o sea, de la física cuántica, porque la lógica es la lógica y la ciencia siempre ayuda a dar certeza a las personas. Y no, este es un tema que me encantará saber la opinión de Eduardo al respecto, pero que creo que a mí me ha servido para poder ayudar a la gente a dar ese paso hacia la espiritualidad que, de acuerdo con Eduardo, tanto cuesta si el nivel de la persona, de conciencia de la persona, no es lo suficientemente alto como para verlo intuitivamente. No sé si me explico, ¿no? Ahora, Eduardo, y ya para trasladarte esas preguntas, yo te considero intuitivamente, ¿no? Alguien junguiano atípico, porque yo te considero una persona de muy alto nivel de conciencia, o eso es lo que, de las 2 veces que ya he interactuado contigo, es lo que percibo. Pero yo quisiera entender, antes de entrar en el tema de física cuántica y lo que opinas, desde el punto de vista junguiano, a mí me encantaría que tú nos respondas esas 3 preguntas filosóficas. ¿Cómo desde el psicoanálisis junguiano ven quién soy yo, para qué estoy aquí y qué pasa después de la muerte? Yo creo que sería muy interesante entender eso desde esa perspectiva y cómo quizás contrarresta con la perspectiva que ya nos explicó Gonzalo de la, vamos a llamar la psicología espiritual. Bueno, primero que muchas gracias por el halago. Hay muchos junguianos, muchos. Si ustedes han estado, mira, Edward Edinger, Joseph Campbell, Murray Stein, o sea, hay una cantidad, el Joe Cambray, hay una cantidad de junguianos que han estado explorando el tema espiritual. Entonces, como te digo, muchas gracias por el halago, pero hay muchos junguianos que de alguna manera compartimos ciertas visiones, vamos a ponerlo así, como de la multidimensionalidad de lo humano. Muchos. Así como también hay muchos que, bueno, que están todavía con referencias muy teóricas y con creencias, nuevamente, no son saberes, sino son creencias. Entonces lo que hacen es repetir creencias y qué es lo que pasa, ¿ok? Ahora, en relación a tu pregunta, ¿no? Que creo que es bien interesante y no es fácil contestarla, ¿no? La primera, ¿quién soy yo? Yo creo que me atrevería a decir que desde la perspectiva de Jung diría, por mucho tiempo, tú no eres quien tú crees que eres, ¿ok? Y a partir de un momento tú empiezas a tener una cierta intuición de quién eres tú y empiezas a buscar, empiezas a seguir como esa pregunta hasta que logras nuevamente encontrar ese centro que estamos hablando, en el cual ya no hay una identificación desde el sistema de creencias, sino hay un vivirse desde allí, que es lo que el Jung llamaba el self. O sea, si nosotros vemos un poco cómo Jung plantea como nuestra dimensión humana, lo podemos ver como una especie como de cebolla que tiene una cantidad de capas, y en la medida que vamos sacando capas, llegamos a una capa nuclear en la cual otra vez está contenido todo ese potencial, que sería un equivalente a lo que Gonzalo comentaba, que era el alma. O sea, de alguna manera, y Jung lo habla muchas veces, a lo largo de su obra vemos muchas veces la referencia al alma y cómo el alma es lo que nos ayuda a encontrarle sentido a la vida, pero él nunca desarrolla esa experiencia de alma, él no la desarrolla, pues la nombra, pero no la desarrolla. Yo me atrevería a decir que en ese centro de la cebolla nosotros encontramos ese núcleo en el cual está contenido lo que soy yo, ¿okay? Que después se desarrolla y entonces, bueno, yo me identifico con cantidad de cosas y termino construyendo una experiencia de yo un poco más compleja. Entonces, hay un escrito de Jung que yo creo que es bien interesante porque es muy gráfico, donde él habla y aquí vamos haciendo un puente entre esto y un poco meternos en el campo que nos dejó Gonzalo y vamos a ir bien.
sea, Jung tiene un escrito que se llama Los 7 sermones a los muertos, donde en el primer sermón él habla de una imagen en la que todo empieza con el pleroma, y entendiendo el pleroma como la totalidad. Y de ese pleroma ahí se desprende una manifestación que es la criatura. Entonces vemos una totalidad de la cual se desprende una emanación, por darle un nombre, y que termina generando una criatura. En los escritos de Jung nosotros encontramos que ese núcleo de la cebolla, que él llama el self, en algunos momentos él lo llama la imagen, lo equivale o le pone el equivalente con la imago Dei, la imagen de Dios. Con lo cual ahí toca lo que comentaba Gonzalo, donde nosotros, es como que ahí nosotros, la imagen holográfica de la totalidad está contenida en ese self, ¿ok? Si nosotros, es como si nosotros pudiéramos ver el self, allí nosotros vamos a ver todo, como todas las imágenes holográficas, contiene el holograma completo. O sea, ahí tenemos, es un holón de ese gran holograma. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos tenemos acceso directo a ese holón. No todos tenemos acceso directo desde el camino psicológico a ese elemento. Pero en ese holón, desde nuestra naturaleza, hay una cierta misión que muestra Jung, o que Jung de alguna manera señala, ¿no? Él no lo dice como yo lo voy a decir. Lo que yo voy a decir es una cierta interpretación. Pero no hay un sitio donde aparece eso. Mira, en el párrafo 5 de la página 215, eso no lo van a encontrar allí. Pero Jung habla de la importancia de la construcción de una conciencia colectiva. Así como Jung fue el gran descubridor y fue el gran amplificador del concepto del inconsciente colectivo, Jung empieza a intuir acerca de la importancia de una conciencia colectiva. Y a lo que se refería como conciencia colectiva es a esa conciencia que somos parte de. O sea, somos parte de una totalidad, y tener conciencia de eso es importante. Entonces, él de alguna manera comenta que la misión del ser humano es lograr que entre todos ayudemos a crear esa gran conciencia colectiva. Pero de alguna manera asoma, no esas palabras tampoco, que para que eso se dé tenemos que llegar a una masa crítica. O sea, y nuevamente tenemos el tema de lo evolutivo. Es como él tampoco lo señala de esta manera, o sí lo señala, pero vamos a un poco a que no suene tan chocante. Él de alguna manera comenta que, bueno, que los seres humanos evolucionar psicológicamente y psicológicamente a nivel de conciencia es un trabajo que ha sido muy lento. Y entonces nosotros nos quedamos en niveles de conciencia mucho más, vamos a decir, retrasados, por darle un nombre. O sea, la mayoría de las personas están tomadas por sus temas de ego. La gran mayoría están aparte atrapadas, como decía Gonzalo, o la gran mayoría no, pero hay una gran cantidad que aparte casi que están no solamente atrapadas, sino encadenadas en eso a partir de los traumas. Y entonces las personas que de alguna manera pueden impulsarse y poder como conquistar terrenos de un poco más de conciencia no son muchos. Pero en la medida que se van como conquistando esos terrenos, empieza a crecer, como empieza a construirse esa masa crítica que termina o que puede terminar generando esa conciencia colectiva de que somos parte de una gran totalidad. Es la conciencia de que somos holones de un gran holograma. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras no tengamos esa conciencia colectiva, mi holón, de alguna manera, tiene que ver con, es como una parte de, es como un rompecabezas de esa conciencia colectiva. Entonces pudiéramos decir que mi misión es tener conciencia de que yo soy parte de ese rompecabezas y que me toca buscar las otras partes para lograr ese gran rompecabezas que podemos llamar conciencia colectiva. En relación a qué pasa después de la muerte, ahí sí, de eso sí no escribió. Hay una
hay una referencia en una entrevista que le hacen. Jung tenía un sitio que es como, para mí es un sitio realmente mágico, o sea, en el sentido de que son de esos sitios donde tú ves impregnado en la materia el espíritu de quien estuvo allí, ¿no? O sea, que es lo que es era como su sitio de escape que tenía cerca de la casa, alrededor del lago Zurich. Tenía su casa de vivienda, estaba enfrente del lago Zurich, y él construyó como un sitio de retiro 30 kilómetros más al sur, también frente al lago Zurich, que es lo que se llama la Torre de Bollingen. Bollingen porque es el pueblo donde está construida la torre. Eso era un sitio especial para él. Aparte estaba totalmente impregnado porque la primera parte de la torre la construyó él, o sea, con sus propias manos. Entonces, en toda esta introducción a la torre es porque era un sitio muy especial para él. Y en un momento determinado, en una entrevista, alguien le pregunta, doctor Jung, ¿y usted cree en la reencarnación? Y Jung, que era un hombre que para ese tipo de cuestiones no respondía de manera directa, nunca, porque yo creo que en esto del miedo a que fuera malinterpretado, él dice, si alguien me dijera que en una próxima reencarnación yo voy a volver a ser dueño de Bollingen, yo reencarnaría. Esa es la respuesta que él da. Pero entonces, él en esos temas, él realmente, uno tiene por las personas cercanas, por lo que están escritos de las personas cercanas, de ciertos comentarios, pero no hay un algo, no hay una propuesta, vamos a poner así, como contundente o firme, no firme, pero sí, como cerrada, aparte de lo que puede pasar allí. Ahora, sí te tengo que hacer una pregunta que ya hemos, obviamente el tema de conciencia es algo que, bueno, somos una fundación para el desarrollo de la conciencia, entonces obviamente es un tema que nos apasiona, pero, y ya lo hemos discutido mucho en anteriores ocasiones con Gonzalo, de mucha gente quería entender, saber la opinión de Gonzalo, si en este momento de vida por la cual estamos transitando, la pandemia y toda esta situación tan dura, se estaba logrando aumentar el nivel de conciencia de la población. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Ya no se la estoy preguntando a Jung porque Jung no lo vivió. Te lo estoy preguntando a ti ahorita. ¿Cómo ves tú este proceso y tú crees que nos está ayudando a elevar el nivel de conciencia? Mira, desafortunadamente o sea, voy a hablar, ahora habla Eduardo Carvalho, como dice, no es yo en nombre de los junguianos ni nada. Exacto. Yo creo que desarrollar la conciencia es un gran esfuerzo, o sea, porque vamos desde, primero que nuestro sistema de creencias lo vamos haciendo, lo vamos de alguna manera desanudando y le vamos quitando como esa armadura que nos tiene pero está allí y muchas veces otra vez se activa, que es lo que nosotros llamamos los complejos. Pues los complejos están allí y de vez en cuando otra vez nos toca un complejo y se nos activa y tal, y bueno, por más que hayamos desanudado y qué tal, está allí. Entonces, ese trabajo en hacer conciencia, o lo que podemos llamar una conciencia más evolucionada, o lo que pudiéramos llamar ganarle el camino al terreno que amplifica la conciencia, que quizás me gustaría como ponerlo más allí. Yo creo que primero que es un gran esfuerzo y es un gran esfuerzo permanente de estar y preguntarse y asentar todo este tema, todo este tipo de experiencias que van poco a poco amplificando el nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia lo vamos a aplicar, se va desarrollando a partir de la reflexión, a partir de la intuición y a partir del vínculo con el otro. En la medida que yo logro tener un vínculo amable, cariñoso, amoroso con otra persona, me permite confiar en eso y eso va fortaleciendo y va sedimentando mis niveles de conciencia acerca de otras cosas. Igual las intuiciones, donde de repente yo sé algo, que no sé cómo lo sé, pero lo sé, que esa para mí es la mejor definición de intuición,
Es algo que yo sé y no sé por qué, no sé cómo lo sé. O sea, entonces, pero lo sé. Entonces, y por otro lado, a nivel de la reflexión, como decía Gonzalo, nosotros tenemos un aparato que razona y a partir de ese razonamiento yo puedo romper creencias y puedo establecer nuevas creencias. Ese trabajo ha sido muy complicado porque está profundamente interferido con un mensaje cotidiano y permanente acerca de el deber ser humano. O sea, entonces, todos los seres humanos tenemos que ser elegantísimos, buenmosísimos, lo estoy poniendo en el género masculino, pero aplica igualito o es más complicado todavía para el género femenino. Todos los seres humanos tenemos que ser buenmosísimos, elegantísimos, inteligentísimos, riquísimos, exitosísimos. Y si no, mire, usted perdió su vida aquí, perdió el trabajo. Pídele que le devuelvan el dinero porque la cosa no le funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso que es un sistema de creencias para un gran porcentaje de la población, termina siendo como la zanahoria que arrastra el burro, ¿no? Entonces están una cantidad de personas en el mundo, bueno, detrás de eso. Entonces, y perdidos en la pregunta de quién soy yo y para qué estoy aquí. Porque en esa persecución se pierde la pregunta y se pierde la búsqueda de esa respuesta. Entonces, no ha sido fácil esto. Yo creo que ha habido, entre ellos, la Fundación de Desarrollo de la Conciencia, ha sido pioneros en esa búsqueda, en ese hacer esa masa crítica. ¿Qué pasa con lo que estamos viviendo? Por alguna razón, y no voy a entrar en especulaciones, pero lo que ha activado son dos cosas que de alguna manera chocan con esto que estamos hablando. Una, ha generado un miedo bárbaro alrededor del mundo. Y sabemos que el miedo como emoción, lo comentamos en un momento determinado, no vamos a hablar de emociones positivas o negativas, al contrario, el miedo es una emoción importantísima, porque es una emoción que me mantiene alerta para poder sobrevivir, pero el miedo es una emoción que de alguna manera paraliza. Cuando yo tengo miedo, yo estoy paralizado. Y la forma, yo no digo que no hay que tener miedo pero la forma en que se ha manejado la información ha generado un pánico planetario. O sea, la cantidad de personas que han desarrollado ataques de pánico a partir de cómo se ha manejado la información y cómo se ha sobredimensionado la información. La cantidad, los niveles de ansiedad que están teniendo las personas, no solamente nuevamente con el tema de la información, sino con las medidas que se han tomado. No estoy criticando las medidas, sino simplemente como efecto de las medidas. No digo que las medidas sean buenas o sean malas, como dato. Las medidas han generado altísimos niveles de ansiedad. Desde ese punto de vista, esto ha generado una detención en el proyecto, en el camino, en el ejercicio que nosotros teníamos de amplificación de conciencia. Y a esto le sumamos otra cosa, que es que de un día para otro nosotros tenemos negado vincularnos con el otro, que es el otro camino, es la otra forma que estábamos comentando que tenemos de generación de conciencia. Como el otro, como espejo, me sirve a mí en el buen sentido para decirme por dónde voy y a qué nivel estoy vibrando. Resulta que hoy en día yo no tengo conexión con el otro, porque cuando logro salir a la calle, por lo menos, bueno, ya ustedes, cuando digo ustedes, en España ya están en otro momento, nosotros aquí en Latinoamérica estamos todavía empezando, todavía no hemos salido del aislamiento, pero cuando tú sales a la calle, entonces no te puedes tocar, no te puedes acercar y aparte tienes que tener una mascarilla que es la cosa más inhumana que existe. O sea, los seres humanos, el primer vínculo que tenemos con otro ser humano es una cara. Es una cara completa, una cara que tiene ojo, que tiene nariz, que tiene boca, y entonces ahora nos dicen, mire, la cara se fraccionó, o sea, usted tiene que romper esa cara y usted solamente tiene que hacer un esfuerzo brutal para a través de los ojos poder transmitir si es amigo, si es enemigo, si lo quiere, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, porque la expresión, la gestualidad de la cara es muy difícil
tenerla de una manera completa cuando tú tienes una máscara que te está tapando las dos terceras partes, no, pero buena parte de la cara. Entonces, esto para mí es una detención y es un bombardeo, o sea, fue una bomba importantísima para el trabajo que se venía haciendo a nivel colectivo de desarrollo de un nivel de conciencia un poco más amplificado. Esperemos, como pasa muchas veces con las cosas que nos pasan y con los traumas, porque esa es otra cosa, en términos de definición de trauma, esto está generando trauma en una gran parte de la población. Una gran parte ni estaba preparado, ni tenía los recursos, ni ha logrado una autorregulación sana o satisfactoria frente a esto, y ha generado una emoción negativa muy profunda, porque aparte se ha prolongado en el tiempo. Entonces, para muchas personas, esto está constituyéndose en un trauma. O sea, las personas que nos resulta obvio que son personas que se enfermaron y que pasaron por la UCI y sobrevivieron. Esas personas quedaron con un trauma. Personas que perdieron familiares de una manera violenta, o sea, violenta en el sentido que no lo esperaba, de una manera rápida, producto de la enfermedad, quedaron con un trauma. Unas personas que tenían ataques de pánico o claustrofobia o lo que sea, y las encerraron y no podían salir, están con un trauma. Personas que fueron producto de violencia intradoméstica, que sabemos que hubo cantidad de casos frente a todo esto, quedaron con un trauma. Entonces resulta que esta situación multiplicó los niveles de trauma que podían haber, los multiplicó. Entonces esperemos, como puede pasar, que las cosas que pasan nos sirven de aprendizaje, pero como el mundo, como el tiempo del colectivo es diferente al tiempo individual, puede que lo que esté pasando a nivel de tiempo, nosotros que estamos acá, a lo mejor no vamos a ver el para qué fue el beneficio que tuvo frente a esto. A lo mejor fue un gran acelerador de la humanidad en términos de colectivo humano. Pero a nivel individual, nosotros, los que estamos acá, ojalá, pero yo no creo que tengamos edad suficiente como para poder decir, oye, mira, qué bueno fue la pandemia, mira, nosotros como humanidad aprendimos una cantidad y eso permitió un aceleramiento en la conciencia colectiva, en la conciencia humana, que, bueno, bienvenido sea. Yo no creo que tengamos edad para ver eso, vamos a ver qué pasa. Coincido plenamente con tu análisis. Quisiera pensar de que las dificultades siempre son oportunidades extraordinarias para avanzar y evolucionar. Pero bueno, ya veremos. Pero Gonzalo, sí, me encantaría escuchar ahorita tu opinión con la misma pregunta. Bueno, pues vamos a ver. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Eduardo, y por lo tanto de ahí nada más que añadir, porque dicho ha quedado. Lo que pasa es que yo en esto voy a ser un poquito más optimista que Eduardo, si me permites. ¿Por qué? Porque Eduardo habló antes del concepto que Jung tenía sobre la masa crítica, ¿no? De esa conciencia colectiva, ¿no? Que los místicos la han conocido siempre y la han llamado los campos akáshicos de alguna manera, ¿no? Porque en esto también es bueno aclarar alguna confusión, ¿no? O sea, hay un campo de conciencia unitario, ¿verdad?, del que hablaba Eduardo y del que Jung ha explicado. Y por otro lado está el alma individual, ¿verdad?, que es parte, digamos, de esa conciencia, que hace parte de esa. Me ha encantado que Eduardo haya introducido el término Olón, porque es algo de lo que nosotros también hemos hablado mucho, ¿no?, en la Fundación de la Conciencia y en el libro que tenemos, ¿no? Pero ¿por qué voy a ser un poquito más optimista y honesto? Pues fíjate, porque otra vez más, volviendo a la física cuántica, se habla mucho en la física cuántica de lo que se llama el punto crítico, ¿verdad? Parece que los sistemas físicos tienen un punto crítico, que cuando un porcentaje determinado, ¿no?, de individuos llega a un nivel, ese poder energético ya afecta a todos los demás de alguna manera y se les puede subir, ¿no? Entonces, fíjate, aunque estoy totalmente de acuerdo que
todo lo que ha dicho Eduardo es cierto, yo diría para el 80-85% de la humanidad. Yo también lo que he observado, hablando con muchas personas a lo largo de estos meses, ¿no? Porque es a lo que me dedico, es que si algunos niveles de conciencia más altos sí han podido aprovechar esta experiencia para subir su nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con todas las circunstancias que Eduardo ha explicado, es también cierto que algunas personas han tenido más tiempo de introspección, han tenido más tiempo para mirarse hacia adentro, o sea, un poco para cambiar la polaridad de la mente, ¿no? Porque hasta la llegada del COVID, incluso mucha gente de un nivel de conciencia más alto, pues se estaba poniendo la mente y su atención, y ya sabes que hay un refrán de la espiritualidad que dice que ahí donde pones tu atención se expande, ¿verdad? Pues que han puesto su mente siempre hacia afuera, ¿no? En las actividades hacia afuera, en sus relaciones con las personas, en su trabajo, en lo que sea. Con este parón ha habido personas que se han preguntado muchas cosas, ¿no? Y es verdad que para poder aprovechar bien eso, solo ha podido ser hecho por un 10, un 15% de la humanidad que ya estaba a un nivel que, para entenderlo nosotros en las escalas que usamos en la fundación, pues serían del tercero alto para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que están en el cuarto nivel en este momento, dicen los investigadores, es un porcentaje muy pequeño del mundo, como he comentado con Eduardo muchas veces, y le doy la razón, ¿no? Ellos hablan de un 4%, a mí me parece hasta optimista. Pero en el momento en que haya un 10% de la humanidad que esté en ese nivel, es cuando puede entrar en funcionamiento esta masa crítica, ¿no?, a la que se refería Jung y a la que explicaba Eduardo. Y yo sí he visto que siendo totalmente verdad que en la generalidad de las personas ha pasado exactamente lo que él describe, sí creo que hay un porcentaje pequeño de la población que ha podido aprovechar esta situación para dar un saltito en su nivel de conciencia, pues porque ha tenido más tiempo, ¿no?, para dedicarle a ello, y porque no ha tenido esas circunstancias de las que hablaba Eduardo, no ha tenido violencias domésticas, porque claro, ya no eran correspondientes con su nivel y por lo tanto no iban a traer un aprendizaje, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que incluso, fíjate, eso que ha dicho Eduardo tan interesante, ¿no?, de cómo todo esto nos ha dificultado vincularnos con el otro por todo, ¿no? Claro, al no ver la cara, no poder... Sin embargo, en las personas de nivel de conciencia más alta, a lo mejor también les ha enseñado un poco a vincularse con otros de una manera que exija un menor contacto personal. Si tú quieres, de una manera más intuitiva, mística, energética, no sé si me explico, ¿no? Que de alguna forma también supone un avance en sí mismo, ¿no? Porque quita una serie de necesidades que antes considerábamos como imprescindibles, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos dicho en conferencias anteriores que necesitamos una aceleración del nivel de conciencia de la humanidad, porque si no, no vamos a gestionar la tecnología que se nos viene encima, ¿no? Y se nos viene encima con una velocidad como nunca hemos visto antes. Evidentemente, crecer a ese 85% de la humanidad va a ser imposible, porque o no en el tiempo que, como bien ha dicho Eduardo, tenemos en esta vida, y mucho menos en los próximos 5 años, que cuando empieza a llegar ya la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación cuántica, etc. Pero, sin embargo, si aceleramos el nivel de conciencia de ese grupo ya más alto, ¿verdad?, para que se consiga esa masa crítica, pues es la única manera de acelerar más eficazmente a los de abajo, ¿no? Y en ese sentido, sí creo que he observado una cierta aceleración de los niveles de conciencia que ya eran altos, ¿verdad? Y sin embargo he observado al 100% todo lo que ha dicho Eduardo con los niveles de conciencia más bajos, ¿no? Y en ese sentido, pues me permito ser un poquito más optimista, porque yo soy consciente de que el universo regula la tecnología y el nivel de conciencia de manera paralela, porque ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera tenido armas atómicas, por ejemplo, ¿no? Claro, la tecnología que se nos viene encima, es mucho más peligrosa que el COVID. Entonces, si no la conseguimos gestionar bien, pues podemos destruir, como yo digo, el colegio, ¿no? Y eso no nos lo van a permitir hacer. Entonces, creo que estas dos cosas son ciertas. La mayor parte de la gente ha sido un trauma,
un parón al desarrollo, si tú quieres, pero hay un grupito más alto para los que sí creo que les ha servido de algo, porque se han hecho preguntas que si no, no se hubieran hecho, y han vivido experiencias que si no, no hubieran vivido probablemente, ¿no? Y mi esperanza está puesta en ese grupito y en esa masa crítica de la que hablaba Eduardo antes. Y esa sería mi contestación a tu pregunta. Ahora, lo que sí es una realidad es que uno percibe, uno siente que cada vez hay más gente en la búsqueda de entender, en la búsqueda de esas tres preguntas filosóficas que tú nos decías, Gonzalo, ¿no? De para qué estamos acá, quién somos, y cómo trascender eventualmente la muerte. Y en ese afán de buscar herramientas, buscar métodos que a unos quizás se les haga más fácil que a otros, aquí hay una pregunta que me parece interesante, porque yo mismo me he beneficiado de esa metodología, que son las constelaciones familiares. Y me gustaría preguntarles, primero a ti, Eduardo, ¿cuál es tu opinión de las constelaciones familiares de Bellinger? Que por cierto creo que ya murió el año pasado, ¿no? Y después hacértela a ti también, Gonzalo. Muy bien. Mira, yo creo que como tantas cosas, tantos planteamientos teóricos, las constelaciones familiares como planteamiento me parece que son excelentes. Creo que el gran enemigo de las constelaciones familiares son los consteladores familiares. Porque hay una cantidad de personas que se dicen consteladores y que lo que le han hecho es una propaganda terrible a la constelación como tal, ¿no? Entonces creo que ahí primero que creo que es importante hacer como esa diferenciación, porque yo conozco gente que entonces, no, que las constelaciones, que sorry, que eso es un fraude, que no, espérate, las constelaciones como planteamiento es una maravilla. El gran problema son los que se dicen consteladores que no son consteladores y que lo que hacen es hacer desastres. Desde la constelación familiar a nivel junguiano tiene varios componentes que son importantes, ¿no? Uno que permite como poner el foco en eso que hablamos del sistema de creencia familiar. Inevitablemente nosotros crecemos en una familia y a nosotros nos impregnan de los sistemas de creencia de la familia. Si nosotros no hacemos conciencia del sistema de creencia de la familia, terminamos siendo esclavos de ese sistema de creencia. Porque si yo no soy consciente que en mi familia ser Carballo representaba una cosa u otra cosa, bueno, de manera automática yo voy a ser Carballo. Y ese ser Carballo puede ser muy bueno o muy malo, tanto para mí como para la humanidad. Entonces, el tener conciencia de lo que representa, el tener conciencia de ese sistema de creencias, yo creo que es fundamental. Aparte que en esta aproximación de cómo se constituye, cómo se arma ese sistema de creencias, entonces tenemos también ese nivel transgeneracional que viene, porque hay creencias que vienen produciéndose transgeneracionalmente. Y por otro lado, cuando introducimos el otro concepto, el otro gran concepto de Jung, que es el tema de la sombra, que de alguna manera es aquello que yo no sé de mí y que de alguna manera rechazo, bueno, hay sombras que se vienen también permeando transgeneracionalmente. Ese tema de los secretos familiares que no se dicen, pero que están allí. Y que hay una parte que, aunque no se dice, hay una parte del individuo que lo capta. Y entonces, de esa manera inconsciente, también lo actúa o lo puede terminar actuando. Entonces, yo sí creo que ese ejercicio de tomar conciencia de esas dinámicas intrafamiliares, generacionales y transgeneracionales, permiten de alguna manera como aliviar caos. Hay una máxima en la cultura occidental, en la cultura occidental tradicional, que tiene que ver con las maldiciones, ¿no? Una maldición duraba 7 generaciones. Y de alguna manera lo que nos estamos refiriendo precisamente es a eso. Como algo que sucede si yo no tomo conciencia y no soy capaz de neutralizarlo, bueno, eso va permeando hasta que finalmente termina como diluyéndose y se pierde. Pero de alguna manera, si yo tomo conciencia, otra vez utilizando, y no en el sentido literal, sino en el sentido metafórico,
Si yo tomo conciencia de que yo cargo una maldición encima y logro concientizar y logro encontrar cuáles son los mecanismos de neutralizarla, un poco el trabajo heroico, bueno, yo puedo romper con eso en ese momento. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser muy valioso en muy buenas manos. Interesante. Gonzalo, ¿cómo ves tú el tema de constelaciones familiares y los consteladores? Vamos a ver, en primer lugar, lo veo justo como lo ha explicado Eduardo, ¿no? Y también estoy de acuerdo que el problema de los consteladores pues es el mismo problema que siempre hay en todo. Ahí están los profesores de golf, ¿no? Los hay mejores y peores. ¿Me entiendes? La vida, pues claro, en la espiritualidad, pues hay espiritualidad seria, espiritualidad barata. En fin, una de las cosas que en la Fundación intentamos solucionar es precisamente que cuando nos aproximemos al mundo espiritual lo podamos hacer de una manera seria, ¿no? ¿Verdad? Y no de una manera que yo llamaría folclórica. Fíjate, yo creo que esto de las constelaciones familiares, las que yo he hablado menos a lo largo del tiempo de la Fundación, porque en definitiva las constelaciones familiares, en mi opinión, se enmarcan dentro de lo que son las leyes del universo y los destinos de las personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, una vez que conoces la ley, una vez que conoces tu destino, pues de alguna manera ya estás resolviendo algunos de esos problemas, ¿no? Que sí existen y que Eduardo ha explicado perfectamente. Entonces, en ese sentido, creo que, fíjate que incluso los psiquiatras que se dedican que me gustará también la opinión quizá de Eduardo sobre esto, ¿no? Pero los psiquiatras o los psicólogos que se han dedicado mucho al tema de las regresiones, ¿verdad? Por ejemplo, Brian Weiss o, por ejemplo, Michael Newton o otros muchos, ¿no? Que han escrito sobre esto, de alguna manera nos han dado la misma idea, ¿no? Y la idea que ellos dan no lo llaman exactamente constelación familiar, pero lo llaman grupo de almas, ¿no? Como si a lo largo de distintas experiencias del alma, ¿verdad?, hay una serie de almas que hacen ese viaje evolutivo de alguna manera juntos, ¿no? Y cuando digo juntos puede ser, me refiero, teniendo diferentes papeles, ¿no? En diferentes experiencias, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, tú eres padre de familia y ahora tienes 3 hijas, pero a lo mejor en otra experiencia, pues quien ahora es tu hija, pues puede ser tu tía o tu madre o tu primo o tu socio o hasta tu novia, no sé. Pero que sí hay una serie de almas, aparentemente, según lo que afirman, ¿no?, los que se han especializado en estas regresiones psiquiátricas que te permiten de alguna manera comprender tus experiencias pasadas o verlas, ¿no?, que afirman lo mismo, ¿no? Luego, por lo tanto, totalmente de acuerdo con Eduardo. Creo que es una herramienta interesante para conocer. Creo que esta herramienta hay que relacionarla, ¿no?, con el destino personal y con las leyes universales, y creo que está verificada por los especialistas, ¿verdad?, que se han dedicado a esta técnica de la regresión psiquiátrica y que afirman lo mismo, aunque lo llamen con otro nombre, ¿no? Y por lo tanto, ser consciente de ello, pues como todo lo demás, es una gran herramienta para poder trascender esos traumas y esas limitaciones. No es casualidad. Es decir, que fíjate que yo creo, o lo que afirman las personas que han hecho muchas regresiones, es que la primera decisión que toma el alma antes de la encarnación es precisamente quiénes van a ser sus padres, ¿no? Porque de acuerdo con el destino de ese alma, pues tiene que trascender una serie de experiencias y de alguna manera se va a encontrar dentro de ese grupo de personas que ha sido elegido, ¿no?, ¿verdad?, para la existencia física. Y por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo y añadir que lo tenemos que relacionar para comprenderlo mejor al tema de las leyes universales y al tema del destino de las almas, ¿no? Fíjate que la misión para las almas es importante, pero es más importante todavía el destino, porque el destino es lo que el alma tiene que aprender. La misión es lo que ya trae aprendido y de alguna manera puede enseñar o colaborar a enseñar a los demás, porque como también ha dicho muy bien Eduardo, la experiencia de crecimiento del alma es individual y colectiva al mismo tiempo. Es decir, claro, yo tengo que crecer yo como alma, pero no puedo crecer sin otros.
porque me hace falta de la interacción con otros para aprender no reactividad o para aprender otras muchas cosas, ¿no? Me ha encantado la referencia que ha hecho Eduardo también antes al tema de la Imago Dei, ¿no? Que me ha sorprendido porque yo no sabía que Jung ya había hablado de ello, ¿no? Fíjate que la filosofía perenne de la humanidad está contenida en los Vedas, los Vedantas, la Bhagavad Gita, ¿no? Que tiene miles de años anterior a Cristo y al Evangelio, siempre hablaba de que los seres humanos tenían 5 cuerpos y no 4. Porque nosotros hemos hablado del cuerpo físico, del cuerpo emocional, hemos hablado del cuerpo mental, que es el tercero en vibración, hemos hablado del alma en esta conversación, pero Eduardo ha introducido un tema muy interesante, que es la Imago Dei, ¿no? Entonces, la Imago Dei es el 5.º cuerpo, ¿verdad? A no confundir con el alma. Nosotros, en la fundación, no la hemos llamado exactamente Imago Dei, la hemos llamado chispa divina o esencia divina, pero es lo mismo, creo que está mejor llamada como la ha llamado Eduardo, Imago Dei. Fíjate que en la tradición cristiana, todos los místicos cristianos lo han llamado así, Imago Dei, por eso me ha gustado escucharlo de Eduardo, ¿no? Y fíjate, si no tuviéramos esa esencia divina, es común a todos, a diferencia del alma, que es individual, ¿verdad? Sin esa Imago Dei, sin esa esencia divina, el alma no viviría. Es lo que da vida al alma. Y el alma luego da vida a los cuerpos inferiores, ¿verdad? Entonces, el que comprendamos que existe esta esencia divina es fundamental, porque fíjate que en la experiencia mística, los que han estudiado las experiencias místicas en profundidad, siempre dicen lo mismo. La experiencia mística no es un evento, es un proceso, pero ese proceso tiene como dos fases. La primera fase de las experiencias místicas es cuando te identificas con el alma en vez de con el ego, te ves como un alma, ves a los demás como un alma y ves el ego como un it, no como un mí. O sea, ves el ego como un ello, no como un yo. ¿Ves? La gente de nivel de conciencia más bajo ve el ego como un yo, mientras que los místicos de las primeras fases ven el ego como un ello y el alma como un yo. Ahora, en las fases más superiores de la experiencia mística, las personas son capaces de situarse en esa Imago Dei, o en esa esencia divina, y también ver el alma como un objeto. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, poca gente ha llegado a ese último nivel, pero podríamos nombrar algunos y podemos leer lo que han escrito, por ejemplo, Buda, por ejemplo, Meister Eckhart en Occidente, ¿no? Que han conseguido incluso trascender el alma y situarse en esa Imago Dei de la que hablaba Eduardo, que es al final de la discusión lo que esencialmente somos. Fíjate que la Imago Dei además no tiene ni principio ni final. Por eso podemos decir que es eterna. Mientras que el alma no es eterna, el alma lo que sí es inmortal, que es diferente. ¿Por qué no es eterna? Porque tiene un inicio, aunque no tenga un final. No sé si me explico, ¿no? Los hijos de Dios, que esta es otra confusión, ¿no? Que también hay a veces en todo esto de las creencias, los hijos de Dios no son los egos, son las almas, ¿verdad? Los egos son vestidos que se pone el alma de vez en cuando para tener experiencias de crecimiento. Pero claro, es más inteligente que yo no me identifique con la camisa que llevo puesta, porque la camisa que llevo puesta me la quitaré esta noche o cuando sea, o la tiraré o se romperá y me pondré otra y yo seguiré siendo yo, ¿verdad? Entonces, desde el alma ya se ve eso. Pero claro, si soy capaz de situarme ya por encima del alma en la esencia divina o Imago Dei, entonces ya estoy al final del camino de la evolución de la consciencia. Es así. Interesante. No sé si yo tengo una pregunta para ti sobre las sombras y las máscaras, no, Eduardo, pero no sé si querías comentar algo pues, sobre lo de Gonzalo y el Imago Dei. No, yo creo que, como decía, yo creo que cuando uno logra como aproximarse a esa intuición, ya de entrada ya hay una ganancia. Yo creo que para mí el gran valor que tiene el trabajo que ha hecho Gonzalo es como esa dimensión nuevamente, como poderla darle formas, como poderle darle
dinámicas, como poderlo hacer mucho más accesible, como poder aproximarla. Entonces, de una manera muy simple, se aproxima a cosas que son muy, muy, muy complejas. Yo no quería, creo que ese camino de llegarle a esto vía el puente de la física cuántica, creo que es realmente ahí es donde nosotros pienso que podemos empezar a romper las disonancias que pueden haber entre la razón y la percepción de la realidad. Es como, yo lo veo como dice Gonzalo, es una invitación a cambiar como los lentes sí, los lentes de interpretación de lo que nos rodea. Entonces, eso sería. Gracias. Y una pregunta en relación, volviendo a las sombras que tú mencionaste, Eduardo. No, yo vi que Jung habla de la persona que tiene sus sombras, entonces tiene sus máscaras, ¿no? Ante ese colectivo. ¿Nos puedes explicar un poquito eso? A mí me parece fascinante esas máscaras que siempre llevamos puestas, pero no nos damos cuenta. Fíjate, la máscara y la sombra tienen está muy vinculado con eso que hablábamos de la construcción del sistema de creencias del ego, ¿no? El ego, por mucho tiempo, aprende por premio y castigo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que él empieza a reconocer muy temprano con qué aspectos míos naturales yo soy premiado. Y empiezo a reconocer muy temprano con qué aspectos míos naturales yo soy castigado. Como nosotros tenemos la capacidad de disociarnos, entonces esa unidad que somos nosotros la empezamos a disociar y a fraccionar. Entonces con lo que a mí me premian, yo lo voy como acumulando, lo tengo como en primera fila, y con lo que a mí me castigan, yo lo voy rechazando, aunque forme parte de mi naturaleza. A eso le vamos sumando que en interacción con el otro, yo voy reconociendo que hay ciertas actitudes que de repente no son naturales, pero que son premiadas, entonces las incorporo, y hay ciertas actitudes que son castigadas y de alguna manera las evito. Entonces, inevitablemente voy armando como un vestuario de presentaciones, ojo, que tiene diferentes niveles y que muchas veces son necesarios. Si yo me hubiera presentado aquí no sé, con un traje de baño y con además que a estas alturas de la edad sería casi que un insulto para la audiencia en términos de lo que se van a encontrar, pero quitando eso, hay algo que se espera de la presentación. Uno espera que la otra persona se presente con una cierta máscara, que son como códigos de relacionamiento. El tema es cuando yo esa máscara no me la quito de encima, ¿no? Que uno lo ve mucho con el tema de las marcas, por ejemplo. Hay personas que son una marca ambulante, bueno, porque esa es su máscara, y con esas marcas están diciendo cosas. Tengo dinero, tengo gusto, o qué sé yo qué, cualquier cosa. El tema el gran problema en la construcción del aparato psíquico de ese hacer máscara es que si en la medida que yo hago máscara y la rigidizo, todo lo que quedó en sombra queda ahí con un potencial, con una energía potencial que, como forma parte de mi naturaleza, en algún momento va a buscar expresarse. Y muchas veces cuando lo hace de una manera inapropiada, inadecuada y destructiva, puede ser. Lo que es el famoso tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por eso el tema de la máscara y la sombra, nosotros muchas veces un poco como para tratar de darle imagen o para tratar de darle forma, utilizamos la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Stevenson, como una referencia a eso. O sea, como en esa construcción permanente de un Dr. Jekyll que es impecable, que es perfecto, que representa una cantidad de ideales, bueno, tarde o temprano aparece un Mr. Hyde que termina siendo un sociópata. Entonces, el gran reto es cómo tomamos conciencia de eso, cómo incorporamos todos esos elementos nuestros que están rechazados y que están en sombra esperando su reacción, y de alguna manera eso que estuvo disociado, de alguna manera lo logramos integrar nuevamente a nuestro sistema. Es interesante. Y Gonzalo, desde el punto de vista de la espiritualidad, yo siempre había interpretado un poquito el tema de las máscaras, de que
de esa conciencia de la sociedad que nos han impuesto creencias desde el principio que para uno ser feliz tú tienes que tener poder, dinero, controlar y tener estatus. Entonces uno se pone esas máscaras para hacia afuera dar la impresión que uno se siente así, que uno es poderoso, que uno es exitoso, que uno tiene dinero, cuando en realidad por dentro no te sientes así. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, pues otra vez más, es que muchas veces, claro, añadir algo útil a lo que ha dicho Eduardo no es fácil, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que esto una vez más es un problema del nivel de conciencia. O sea, el nivel de conciencia es el grado de participación que cada uno podemos tener de la conciencia superior, ¿no? Y por lo tanto también es un tema pues de trascendencia de ego, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando va subiendo el nivel de conciencia se va modificando la intención predominante. Fíjate que el nivel de conciencia no depende tanto de la brillantez intelectual, ni siquiera del grado de conocimiento, sino más bien de la puridad de intención, ¿verdad? Entonces, cuando va desarrollándose el nivel de conciencia, lo primero que va incrementándose es la actitud o intención de servicio, ¿verdad? El servicio es la asignatura que más tarde se aprende en el desarrollo de la conciencia, porque claro, hasta que la conciencia no se ha desarrollado bastante, es que ni siquiera nadie está interesado en ello. Y claro, al no estar interesados, pues no lo practican, y al no practicarlo, pues no se aprende, como cualquier otra cosa de la vida, ¿no? Entonces, cuando sube el nivel de conciencia y se despierta la intención de servicio, una de las cosas que te das cuenta rápidamente es que el servicio no se puede hacer desde ninguna máscara, ¿verdad? Porque el servicio requiere una acomodación, ¿verdad?, a la situación de la otra persona para poder precisamente ayudar, ¿no? Entonces, cuando el ego está más fuerte, cuando el ego no ha sido trascendido, el problema de la máscara es un problema, como ha explicado Eduardo, muy grande, ¿no? Otra vez más, podemos ir luchando contra eso o podemos aspirarlo por comprensión, ¿no? Al final, verás, cuando el nivel de conciencia es muy alto o es más alto, lo que opinen o dejen de opinar los demás sobre uno mismo va perdiendo importancia y va ganando importancia lo que opine Dios sobre uno mismo, ¿no? Porque el único que sabe cuál es el grado evolutivo de una persona es Dios. Los demás solo tienen opiniones, ¿no? Y como yo digo, nadie somos una moneda de 5 duros o de $1 que a todo el mundo guste, ¿no? Por lo tanto, el poner máscaras es una necesidad del ego, que ya hemos hablado antes de ella, de ser queridos, respetados, admirados por los demás, ¿cierto? Pero esa necesidad del ego va disminuyendo paulatinamente, ¿verdad? Según el ego va siendo trascendido, ¿verdad? Y el ego se trasciende, en mi opinión, ¿verdad?, más fácil con la comprensión que con la lucha directa contra él. Una vez le escuché a un maestro espiritual decir algo que me pareció muy útil, que me dijo, mira, más que luchar contra el ego es más útil amarlo fuera de su existencia, o sea, amarlo hasta que se muera, ¿no? Entonces, creo una vez más que el problema de la máscara y de la sombra es un problema que tiene el mismo tratamiento que todos los demás, se arregla con la elevación del nivel de conciencia, ¿no? Y entonces, una vez elevado el nivel de conciencia, estas necesidades se diluyen, ¿no? Y prefiero volver al método del aspirador. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al final. Creo que ha sido una conversación súper nutritiva. No sé si tenían, Eduardo y Gonzalo, algún comentario final, alguna sugerencia final para todas estas personas que estamos aquí acompañándonos. Eduardo, pero primero quería pedir disculpas que tuve una interrupción momentánea porque se fue la luz y ahorita estoy con los datos del teléfono. Entonces, y esto va a seguir pasando. Ojo, yo creo que otra vez yo lo que diría, fíjate, Gonzalo comentó algo que yo quiero aprovechar la oportunidad de hacerlo consciente, que es la cantidad de personas que se están aproximándonos un poco en hacer esta masa crítica. Yo creo que este tipo de experiencias y este tipo de invitaciones, nuevamente les agradezco,
yo diría que es una invitación precisamente a que las diferentes personas que podamos estar pensando, reflexionando acerca de estos temas, es una forma de unirnos. Un poco lo que comentaba el 15% que hablaba Gonzalo. Yo creo que ese 15% va a tener que apurarse un poquito en unirse, ¿no? Porque el 15% está diseminado por el mundo, y entonces creo que este tipo de conversatorios de alguna manera permite un cierto reconocimiento de una cierta resonancia, más que un reconocimiento, una cierta resonancia con ideas y con conceptos que creo que son importantísimos, porque no es fácil llevar esto solo. Y creo bueno, creo que hay que darle un poquitico al acelerador, porque no sabemos a dónde vamos. Pues. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y a ustedes por la invitación a este espacio. No, cuenta con nosotros y cuenta con todo el apoyo de nuestra fundación, Eduardo. Esta es tu casa. Gonzalo, te paso la palabra. Bueno, yo solo diría que una vez más nosotros tenemos que prestar más intención y más atención al trabajo que nos ha traído aquí, ¿no? El trabajo que nos ha traído aquí es la evolución, ¿verdad?, de nuestro alma a través de los niveles de conciencia, y creo que una manera buena de hacerlo es vigilar continuamente, ¿no?, nuestra energía vital, ¿verdad?, que creo que es el tesoro más importante que tiene cada ser humano, porque seguro que Eduardo estará de acuerdo conmigo en que cuando nos baja la energía vital perdemos claridad, no vemos opciones, perdemos creatividad, entramos en la zona de penumbra, y si dejamos bajar la energía vital todavía más, pues podemos acabar con una depresión. Y yo ya no sé si veo una depresión tanto como una enfermedad como con una bajada súbita de energía vital, ¿no? Por lo tanto, la energía vital solo se puede subir hasta que alguien invente una máquina que nos enchufe el ombligo y nos la suba artificialmente. Hoy por hoy la única herramienta posible de subirla es la paz interior, ¿no? Y la paz interior es un producto del nivel de conciencia, y por lo tanto eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Si conseguimos mantener nuestra energía vital alta, y además, como bien dice Eduardo, podemos también relacionarnos con otras personas que la tengan, porque la energía es más contagiosa que la gripe, ¿no? Pues entonces podremos ayudarnos todos, ¿verdad?, a hacer ese camino de una manera más eficiente, ¿no? Para ello, un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho y que se hace muy rápido y que es fácil de hacer, es preguntarte todas las noches cuando te vas a meter en la cama: ¿qué me ha quitado la paz hoy? ¿Ha sido un tapón de tráfico, una mala contestación de la pareja, un niño que han expulsado del colegio, un médico que me ha dicho que tengo una enfermedad difícil? ¿Qué me ha quitado la paz hoy? Simplemente identificarlo. ¿Qué me ha quitado la paz? Una vez identificado qué te ha quitado la paz, se hace un segundo ejercicio, que es: ¿cómo tendría que ver mi mente esta misma situación que me ha quitado la paz para que no me la quite? Entonces, la mente se ejercita en varias situaciones que nos quitan la paz, rápidamente se da cuenta que la solución es aspirina para todo, es decir, la comprensión y la aceptación de la realidad por el valor pedagógico que tiene, y con eso avanzamos muy rápidamente, digamos, con un ejercicio bastante simple, ¿no? Y eso sería, si acaso, mi comentario final para ayudar a las personas a que hagan ese trabajo, ¿no?, de evolución de la consciencia de una manera más eficiente, ¿verdad? Muchas gracias, Gonzalo. Eduardo, súper agradecido de haberte tenido entre nosotros. Ojalá se repita más adelante. Y bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.